¿Quieres aprender a dibujar como un profesional? Apúntate a mi nuevo curso de dibujo artístico a lápiz. El enlace lo puedes encontrar en la descripción del vídeo. Gracias. Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a cómo podemos dibujar un volcán en erupción utilizando lápices de grafito y un papel Fabriano Sketch de 90 gramos. Voy a comenzar entonces con las laderas de nuestro volcán principal. Ahí tenemos. Por este sector entonces estaría, digamos que, la columna de humo y de cenizas. Ya. Le hacemos una forma muy esquemática, simplemente como referencia, porque después lo vamos a mejorar todo. Ahora lo que estoy haciendo es trabajar con estas líneas que digamos que comienzan en un punto central. Y el eje central directamente es la cumbre, digamos que la caldera, por así decirlo, de nuestro volcán. Desde ahí van digamos que recayendo estas cicatrices que están en el volcán, que podrían significar varias cosas. Podrían significar los flujos de lava o alguna especie de acantilados o marcas que van dejando las mismas erupciones en el lugar. Pero bueno, lo importante es que trabajemos simplemente algún tipo de detalle, de textura en el cerro, para que no se vea tampoco tan simple. Entonces, una vez que trabajé este aspecto básico, voy a tomar entonces el portamina 0,5 HB para llevar a cabo una especie de sombreado, pero más definitivo, más marcado, más oscuro. Al principio no les comenté, pero utilicé un lápiz HB solamente. El lápiz HB también nos permite un buen trazo. Es un lápiz muy indicado también para los bocetos, pero cuando el boceto no es algo difícil, cuando el boceto simplemente es llegar y en menos de un minuto ya tienes la figura básica, como es en este caso. Cuando trabajamos algún elemento más complejo, ahí siempre les recomiendo utilizar un lápiz H para que un boceto sea más específico, ¿ya? Pero aquí, como es general y es muy simple, no importa realmente el lápiz que utilicen. De hecho, podrían utilizar el portaminas, utilizar un lápiz 6B, incluso desde el principio hasta el final, así que no habría ningún tipo de problema. Mientras les iba comentando esto, fui agregándole más líneas, más textura a nuestro volcán. Mira cómo voy cambiando la mano para tener un mejor agarre, digamos, del lápiz y poder utilizarlo en una posición más cómoda para mí. En todo momento tengo este papelito que está debajo de mi mano para no manchar ni pasar a llevar el dibujo. Este papel solo lo utilizamos en, por ejemplo, técnicas de lápices de grafito y obviamente lápices pastel y carboncillos, pero por ejemplo en lápices de colores no habría que utilizarlo, no es necesario, porque los lápices de colores tienen otra clase de pigmento que está mezclado con otros elementos químicos, por lo tanto no se desplaza, no se puede desplazar a menos que utilicemos otra técnica, pero eso ya sería entrar en otro tipo de detalles, así que no es el caso. Se los contaba simplemente como una especie de anécdota. Pero bueno, el proceso se repite bastante. El proceso, como es un volcán que para todos los lados va a estar prácticamente igual, va a tener casi estas especies de acantilados en todas partes, así que no es muy complejo tampoco. Habían muchas imágenes en internet de volcanes. De hecho, habían algunas muy bonitas de cuando, por ejemplo, era de noche. Y esas encontré que eran perfectos para hacerlo, pero no en un papel blanco, sino que en un papel negro. Obviamente para tener esa especie de contraste y simplemente ir agregando las capas de colores encima. Porque por ejemplo los detalles de la lava, que estaba obviamente saliendo ya a la superficie y que se veía con un rojo anaranjado o con esos toques amarillentos pero muy brillantes, tomaba mucha potencia, pero siempre y cuando pudiéramos contrastar el dibujo. Y como estamos haciéndolo con lápices de grafito, finalmente decidí no agregarle esos elementos, pero sí hacer esta especie de digamos que fumarola, esta especie de digamos que las cenizas saliendo de nuestro volcán. Por lo tanto, igualmente va a quedar bonito, igual va a ser como una especie de ejemplo un ejemplo clásico de un volcán. La típica digamos que representación cónica
que tienen estos macizos. Voy trabajando con distintas líneas. Digamos que cuando trabajamos, por ejemplo, un volcán o una montaña, tiene esta figura piramidal. Por lo tanto, el trazo debería ir en ambos, digamos que, sentidos, obviamente opuestos entre sí. Por ejemplo, podríamos trazar una línea derecha dividiendo el volcán a la mitad y trabajamos en un lado, por ejemplo, con una dirección en diagonal, desde abajo hacia arriba. Y después en el otro extremo haríamos exactamente lo mismo, pero de manera opuesta, es decir, desde arriba hacia abajo. Este efecto sí nos puede ayudar para dar la sensación de que realmente es un volcán, o de que estamos trabajando un cerro o una montaña, algún tipo de elevación, y ayuda mucho, la verdad. Solo dar ese toque sirve bastante, pero en este caso fui jugando en realidad con las líneas. Mira, fui tomando el lápiz así, después le agregué algunas capas horizontales en distintas direcciones realmente. En ese sentido no es una regla indispensable. Aquí básicamente tienes que ir improvisando, nada más que eso. De hecho, igual utilicé una imagen de internet, eso sí es verdad. Una imagen dentro de las muchísimas que habían. Así que una recomendación sería esa, que pudiesen utilizar una imagen de internet. Porque claro, no en todas partes tenemos la posibilidad de ir a ver un volcán en vivo, ¿no? Eso no es algo demasiado común. Así que no, realmente no viene al caso salir y dibujar un volcán. O sea, contadas personas van a poder hacer eso. Yo creo que alguien por ahí en la audiencia quizás tiene un volcán cerca y podría hacerlo, pero la mayoría no. Así que utilizar una imagen de internet sería la mejor recomendación realmente. Como les digo, hay muchas imágenes, pero yo encontré esta porque era interesante. O sea, se veía el volcán, que es lo básico para poder hacerlo. Se veía el volcán, además de la fumarola, y encontré que estaba bien equilibrado por la posición misma del volcán. No está centralmente en el papel, sino que está levemente inclinado hacia el lado izquierdo, pero muy poquito. Y la fumarola en ese sector arriba, en la derecha, también le daba como un toque bien equilibrado. Así que me gustó bastante. Me gustó el efecto que se podía conseguir. Igual después, al final, yo le fui agregando una especie de fondo detrás de nuestro volcán, algunas montañas, porque claro, en la imagen original no se veían. Se veía simplemente alguna especie de bruma, se veían nubes, pero no más montañas, ni alguna especie de contexto. Así que finalmente yo decidí agregarle eso después, agregarle montañas, para que pudiésemos potenciar el efecto de la atmósfera. Recordemos que es un elemento muy importante la atmósfera. O sea, cuando por ejemplo hacemos un dibujo que está vacío, normalmente tendemos a pensar de que está flotando en la nada, y se pierde como esa esencia, se pierde como un aspecto muy, digamos que un aspecto muy importante. Pero toda vez que tú realizas alguna especie de contexto, de algún fondo, de algo además, que quizás no va a tener tanta importancia, el dibujo cobra una importancia tremenda. De hecho, por ejemplo, aquí al final comparaba el volcán, porque en algún momento lo tuve prácticamente terminado y decidí al final, como les digo, agregarle montañas. Y claro, en un momento comparé las imágenes y la diferencia es abismal, o sea, realmente enorme. Y por lo tanto la recomendación siempre ha sido que le agreguen un fondo. Y eso es muy bueno también, que no lo mencioné, que por ejemplo en esta imagen, claro, no había fondo, pero entonces yo decidí agregarle un fondo. Yo como creador, o digamos que reinterpreté, por así decirlo, porque nosotros estamos interpretando una obra pero que ya está hecha. O sea, es como un proceso que se está repitiendo. Podemos darle cierta digamos que modificación a la obra original. Bueno, lo que hice en este caso fue utilizar un lápiz 4B. Ya tomé un lápiz 4B y le quité el pigmento, o dicho de alguna otra forma, el grafito. Lo quité y ese polvito quedó en el papel, donde más o menos yo encontraba que iba a estar la fumarola.
Así que después cogí, digamos que nuestro esfumino, que es un esfumino muy grande el que tengo en la mano, para abarcar grandes superficies y muy rápidamente, y empecé a aplastar, a desplazar también todo este polvito. La técnica simplemente es tomar el esfumino firmemente y empezar a aplastar todo este polvito de grafito, nada más que eso. En las zonas en las que tú requieras que el grafito quede más oscuro, que la fumarola esté con más sombra, pues presiona más, y en las otras trata de no digamos que añadir presión, sino que ir dejando que fluya. Después al final, la especie de estructura de la fumarola se va perdiendo y pasa a ser una especie de nube. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que vamos a hacer en este caso. Voy a potenciar aún más la fumarola. Ahora la situación es un poco distinta porque he tomado un esfumino un poquito más pequeño. Bueno, bastante más pequeño. Este esfumino lo utilizo tanto para carboncillo como para grafito. Y utilicé el área, lógicamente, que ocupo para el grafito para uniformar la superficie en algún sentido y además agregarle mayor oscuridad tonal a la fumarola. También utilicé nuevamente el esfumino más grande, porque encuentro que con el lento demora mucho, es mucho trabajo para algo tan sencillo. Y mira, lo fui haciendo así. Por aquí al final, cuando la fumarola no es muy potente visualmente, simplemente lo voy desplazando. Lo voy desplazando para que se vaya desintegrando, por así decirlo, y se logra ese aspecto de nube. Claro, porque la fumarola al principio se ve como esa estructura muy marcada, pero después, conforme se va alejando del volcán, pasa a ser una masa muy amplia, y es como, no lo sé, como un huracán, como algún elemento de ese estilo, ¿ya? Lógicamente este elemento puede ir variando de acuerdo a la imagen que utilicemos de referencia, pero en este caso encontré que se veía bien así. Así que mira, ya tenemos el efecto de la fumarola muy bien conseguido, muy bonito, realmente llama la atención. Así que, bueno, vamos a seguir agregándole algunos detalles. Si ustedes son, digamos que analíticos desde el punto de vista visual, son detallistas, acérquense a la imagen y fíjense cómo está conformado, digamos que nuestro volcán. Uno pensaría muchas líneas diagonales y no, se pueden ver especies de malla. La malla son líneas horizontales, verticales y diagonales que forman este efecto que justamente le da el nombre de malla, ¿ya? Y bueno, eso nos puede ayudar muchísimo. En este caso yo encontré que le daba esa textura interesante al dibujo, que quedaba más completo, más denso, no se veía como un papel detrás, sino que sí se veía más profundo. Viendo la imagen nuevamente, también me di cuenta de que la fumarola era más ancha, así que tuve que potenciarla aún más. Le agregué más pigmento, más grafito. En este caso utilicé un lápiz 6B porque el grafito también era bien oscuro, así que para no gastar tanto el otro lápiz. Y ahí marqué, mira donde marqué, donde va a terminar, ¿ya? Donde va a estar más o menos el límite de la nube de cenizas. Y después con el, digamos que papel higiénico, tú lo pasas encima y le das ese toque, ¿te das cuenta? Voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con más tono, con un tono más bajo, un tono más oscuro. Y con el papel higiénico, mira, y ahí sí queda muchísimo mejor. Ahí parece realmente una nube de cenizas, que era el principal objetivo. Ahora bien, la nube de cenizas no está totalmente bien definida. A veces tiende a mezclarse un poquito con el fondo, para que no se vea tan ese efecto Photoshop. Bueno, con efecto Photoshop me refiero al efecto que vemos cuando una imagen está recortada casi pegada. La idea, para evitar ese efecto Photoshop, tenemos que integrar cada una de las partes del dibujo. Así que bueno, dije, mira, el dibujo está bonito, me gusta, me llama la atención, pero le falta algo. Vamos a agregarle entonces montañas. Vamos a agregarle montañas en el fondo. Lo que estoy utilizando simplemente es un lápiz H, un lápiz duro, como siempre les digo. Un lápiz que nos va a permitir un buen trazo. Un trazo que es necesario cuando trabajamos elementos que están más lejos. Mientras tanto le estoy agregando un poquito más de nubes
más de nubes en algún lugar, ¿ya? Pero fuera de eso, mientras les comentaba, digamos que las montañas del fondo tienen que ser más tenues porque recordemos que es un efecto atmosférico. Las cosas que están más lejanas a nosotros, como digamos observadores de la obra o de la imagen en cuestión, tenemos que ver los elementos que están más cerca definidos y oscuros, mientras que los elementos que están lejos se tienden a ver difusos y por otro lado muy sutiles, apenas sutiles, y a veces obviamente se pierden prácticamente. En general, cuando vemos por ejemplo montañas lejanas a plena luz del día con colores y todo, normalmente tienden al azul, se ven como un azul muy potente. Bueno, en este caso lógicamente estamos trabajando con escala de grises, por lo tanto no vamos a agregarle azul. Sería algo muy poco, no lo sé, algo poco usual, pero sí podemos trabajar el aspecto del tono. Podemos agregarle un tono que no sea tan alto para que dé esa sensación de que realmente digamos que el volcán esté más cerca a nosotros, ¿ya? Mientras tanto les comentaba eso, fui reforzando algunas partes. Entonces aquí la montaña voy a utilizar una especie de técnica muy sencilla que nos divide la montaña, por así decirlo, en dos. Por lo tanto vamos a tener dos laderas. Una de las laderas va a estar sombreada y la otra no. Así que vamos a oscurecer una más que la otra y así logramos el efecto tridimensional. Es un efecto muy parecido a lo que vemos en las pirámides. De hecho es una técnica que me basé de hecho realmente en las pirámides para poder hacerla. Divides la mitad, más o menos a la mitad, una montaña. Pero el trazo que las divide, digamos, el centro ahí, en la cresta de la montaña no tiene que ser perfecto, puede ir tomando distintas direcciones para que se vea natural. Si fuese recto, claro, ahí estaríamos hablando de pirámides, así que no. Como es de origen natural, tiene que ser suave el trazo. Y oscureces una más que otra, una ladera más que la otra, y después el resto te quedaría más tenue. Así que bueno, seguimos trabajando entonces el dibujo. Agregándole los últimos detalles ya. Algunas líneas, algunas sombras más que todo. Podemos potenciar todo lo que queramos las sombras. Pero ya estamos prácticamente terminando todo nuestro trabajo. Voy a oscurecer un poquito más la zona del volcán que está blanca, porque era muy grande la zona y quería definirlo un poquito más. Quería agregarle algo de tierra, algo de nieve también, que no se viese, digamos que, totalmente blanca. Bueno, podría ser nieve o también ceniza, no lo sé, pero lo importante es que se asemeje a un volcán. Le agregué las últimas nubes y finalmente así nos queda nuestro volcán utilizando lápices de grafito. Muy interesante de hacer. Y como siempre, recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí tienen el link al video anterior. El link a mi curso con un 51% de descuento estará en la descripción. Así que nos vemos mañana. Chao.